Doctor, buenas noches. Compañeros, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 7, que nos tocó el trabajo, capítulo número 11, el método de la sociología del derecho. Principios generales. Se entiende por método jurídico a la suma de procedimientos lógicos para la investigación de causas y fines del derecho. La metodología jurídica nos acerca al conocimiento de los principios esenciales del derecho. Los resultados de la investigación científica del derecho permiten exponer sus categorías fundamentales. El proceso investigatorio que se desarrolla es la aplicación del método sociológico al derecho. Con ello podemos sistematizar el conocimiento y construcción científica para sistematizar el conocimiento jurídico en su expresión sociológica. El medio científico es único y consiste en, según Cardoso, es el conjunto de los medios de que dispone la ciencia para plantear problemas verificables y someter a la prueba las soluciones propuestas para tales problemas. Según Bunge, no hay diferencia de estrategia entre las ciencias. Una ciencia es una disciplina que utiliza el método científico con la finalidad de hallar estructuras generales. Según Bielsa, conocer una institución jurídica, su naturaleza, su formación, su contenido, presupone una labor metódica. Método y técnica. El método es investigación con un plan prefijado y con unas reglas determinadas para conducir a un fin propuesto. Según Eli y Gortari, método es el procedimiento planeado que se sigue en la actividad científica para descubrir las formas de existencia de los procesos. Para Descartes es la buena aplicación del espíritu. Este debe seguir un método sin el cual no hay ciencia. Ruiz Moreno dice, método es el camino del conocimiento científico para la búsqueda de la verdad. Bascuñán dice que el método es el camino de conocimiento científico para la búsqueda de la verdad, exponiendo adecuadamente los desarrollos y resultados. Técnica es la realización del programa vital que se traza el hombre. Posee una universalidad indiscutible en el proceso civilizatorio. Para Orgaz, técnica es el arte humano en cuanto permite actuar sobre la naturaleza, para dominarla, modificarla, para servir a los fines del bienestar, del perfeccionamiento social. Franklin define al hombre como un animal, constructor de herramientas. Ortega y Gasset sostiene que la técnica es parte de la ciencia. Spengler vio en la civilización la culminación suprema de la técnica. Bascuñán, el método es un modo de pensar, el camino elegido para realizar una tarea u obra. La técnica es un modo de hacer
es el instrumento de elaboración o realización, adecuación y manejo de material científico para la obtención de hechos o datos sobre los que se operará. Pues, doctor, a continuación proseguirá, mi compañero David. Buenas noches, doctor y compañeros. Continuando con el tema, a mí me toca método y ciencia. El método hace la ciencia y al gestarse crea el método, la historia de una ciencia. Se resuelve la historia de su método. Según Mauner explica, el fin de la ciencia es acercar y controlar los fenómenos ya descritos aisladamente, descubrir géneros y clases, dar explicación de sus conformidades. Toda ciencia es racionalizar la realidad, es decir, de comprender o interpretar los fenómenos a través de los principios de razón que permitan una dirección inteligente. Según Garfotzi explica, la ciencia es un modo de conocer el mundo, también un cuerpo de conocimiento. El método científico tiene como fundamento las técnicas experimentales, las operaciones lógicas, la imaginación racional. Según Gartori dice, por consecuencia forman parte del método las escuelas generales y las modalidades específicas, aquellas adoptan dentro de los diversos dominios de la ciencia. Según Carlos explica, el estudio del derecho expresa un conjunto de relaciones sociales interdependientes y interlazadas. Esas relaciones fisionomizan el sistema normativo a los parámetros jurídicos que se da a sí mismo la sociedad para regular su vida en el ámbito de los individuos. Según Carbonnier dice, consiste ante todo en procurar un conocimiento racional de los fenómenos jurídicos para ese cometido. Sigue un procedimiento diacrónico que se proyecta a una visión evolutiva del derecho. Es un procedimiento casual que tiene la peculiaridad de conectar los fenómenos sincrónicos en sus relaciones mutuas de interrelación para procurar demostrar que uno de ellos es originado por el otro. La historia se dirige a los sucesos singulares o particulares antes que a los fenómenos generales. Sobre esos acontecimientos, la sociología procede a un trabajo de análisis constitutivo de los tipos generales. En mérito de esa diferenciación diremos que la sociología del derecho es el uso del método histórico se dirigía a indagar las causas sociales, las fuerzas impersonalidades. La historia del derecho está reservado al estudio de las singularidades jurídicas, las personalidades jurídicas. Según Carbonnier dice, los efectos de la ley dan lugar también a una división del trabajo científico. Al historiador del derecho compete al estudio de los efectos propiamente jurídicos, como son las reacciones jurídicas, las interpretaciones, las reformas complementarias, las derogaciones. Mientras tanto, el sociólogo jurista le corresponderá estudiar a través del método histórico los efectos sociales en sentido amplio, como la reacción de la opinión pública, moderación de las costumbres, la incidencia económica, la efectividad de la ley. Eso es todo. Ahora pasaremos al compañero Willy. A continuación, él va a exponer.
doctor? Buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Continuando con el tema, reglas generales del método. La investigación sociológica y la investigación del derecho deben sujetarse o están sujetadas a cierta normatividad metodológica, libre de perjuicios y subjetivos. El método sociológico lleva una aplicación de diferentes técnicas, teorías y conceptos. Es preciso también destacar que las reglas lógicas posee método de una estructura arquitectónica. Toda investigación tiene un plan área de conocimiento donde se introduce la adquisición cognoscente. La investigación está sujeto a reglas o normas metodológicas que son las siguientes. La regla de lo concreto. La sociología no es una metafísica de la sociedad, sino una ciencia de lo concreto. Es una disciplina experimental de los hechos sociales. Desde un punto de partida metódico, arranca de los hechos de la fluctuabilidad de los fenómenos concretos de una observación directa o indirecta. Cuvier define una cierta experiencia social y experimenta al investigador. Regla de la ignorancia consciente. La práctica social y corriente es distinta del conocimiento científico de la realidad social. Cuvier anota que no es suficiente nuestra actividad y ejerce a cada instante en los marcos sociales. La ignorancia consciente en el proceso de aprendizaje es una ciencia escolar que justifica, en primer lugar, por el papel que juega fundamental en la conciencia. Regla de la objetividad. Durkheim nos señala que en sus reglas del método sociológico que es considerada en los hechos sociales como cosas. En las reglas de Durkheim también nos dice que conserva una vigencia y enseña, aprende el conocimiento de la realidad. En sociología del derecho es una regla de oro la materialidad que designa el objeto del conocimiento. Regla de la determinación del hecho. Es una necesidad de la objetividad que exige al estudiar una categoría que se ocupa solo de aquellos objetos los cuales Descartes nos aconseja que es preciso el espíritu y es capaz de adquirir el conocimiento inmutable. De ahí surge el procedimiento de la inducción. En sociología jurídica se determinan los tipos jurídicos como la base del conocimiento. Regla de la totalidad ligada. Nos dice que la disección es practicada por el análisis que facilita la comprensión cognoscitiva. Mauss nos dice que es citado por Cuvier, dice que es una sociedad con nada y se comprende si no es por relación con la colectividad. Los fenómenos sociales son aislados por categoría para su estudio. Necesidad del método. Es un capítulo complementario de la gnoseología jurídica. Todo el conglomerado jurídico positivo debe ser investigado en la norma constitucional. Este método tiene una relación con sujetos cognoscibles y el conjunto de características subjetivas y personales. Gracias.
y le voy a pasar a mi compañero Jairo. Inducción-deducción. La inducción tiene esta breve y clara definición de Aristóteles. Es el paso de los casos particulares a lo universal, concepto que es completado por el razonamiento lógico. La inducción extrae de los hechos particulares una ley general. Los procedimientos inductivos hallan su aplicación en el estudio de los componentes sociológicos, empíricos, comparativos, históricos del derecho, y tiene una clara identificación fisionómica en la tendencia inductiva finalista o empírico-inductiva. De este modo, por ejemplo, sería el sociologismo jurídico. Ambos métodos tienen un objeto de investigación analítica, conducente a la determinación de principios y conceptos del derecho, en la área donde estos denominan el sistema positivo. Por principio, en el orden ontológico causal, entendemos lo que constituye la razón suficiente, una cosa, la causa de motivo de individuación. Los principios se relacionan con los sistemas, con un atributo o elementos constitutivos. Su razón suficiente, la soberanía popular, es el principio del sistema democrático. El principio del sistema jurídico es la Constitución, y el principio del gobierno republicano es la independencia y la coordinación de los poderes de los poderes públicos. La deducción, según Bielsa, es una operación intelectual que presupone la virtud y necesitaria existencia del principio. El principio es esencial, pues es tarea fácil de deducir. Se deduce aparentemente de un ejercicio de la lógica. Es por eso que a veces solo es aparente. Saber deducir es un proceso de inteligencia, que no de voluntad. La deducción no puede ser arbitraria. La explicación sociológica. El papel de la ciencia no consiste solo en descubrir, debe fundamentalmente explicar el mayor peligro que enfrenta la concretación científica de la sociología. Es de las generaciones empíricas que frecuentan, desembocan e interpretan arbitrariamente. Es una de las más valederas objeciones que se pueden formular a las monografías, encuestas, estudios de casos individuales. Ahora bien, solo a través de la comparación de los hechos se puede llegar a explicarlos y sobre todo a comprender las unanimidades que se representan en el campo de las uniformidades culturales. La sociología ha dado dos respuestas para explicarlas: difusión y formación. La difusión. Por difusión entendemos la propagación de una cultura a partir de un centro o foco del cual irradian semejanzas lingüísticas, míticas, religiosas, artísticas y ceremoniales. Explica Maunier que durante mucho tiempo la difusión, la imitación o la transmisión o propagación de las ideas de los hechos han sido considerados la causa de sus conformidades. Si los hombres se parecen es porque se copian. Si los chinos y los romanos consideraron el patriarcado es porque ambos lo tomaron de algún pueblo más antiguo, tratándose de buscar los orígenes más que las causas y determinación que inventó tal o cual uso como un punto de partida, y desde donde el uso o instituciones se radican a través de la inmigración y la transplantación. En un hecho irrefutable de lo que los hombres imitan bastante y los contactos culturales han logrado las ideas juntos con las mercancías, producto que los procesos de interpretación entre los diferentes pueblos es el sincretismo o la mezcla de creencias de paralelos a la generación de las antiguas como la propia humanidad. Sin embargo, la imitación en sí es una de las explicaciones. Gabriel de Tarde lo expresa: no digo que la imitación sea toda la realidad social, no es más que una expresión de la simpatía que preexiste antes que ella. Formación es sucesión irreversible integratoria de situaciones totales, a través de las cuales se componen los usos, las costumbres, las instituciones sociales. La formación es también un factor causal, la conformidad de los usos a través del tiempo y del espacio. Es el enfoque de las causas que permiten al observador explicar cómo los mismos hechos y efectos proceden de las mismas causas. Esto supone que el proceso investigatorio considera que la búsqueda de las causas es la investigación de los nexos entre los fenómenos. Es menester, sin embargo, distinguir como lo hace Orgaz, que la relación de causas y efectos no es un nexo unilateral, sino un vínculo funcional que otorga un verdadero pluralismo causal. Esto nos lleva a aceptar que las relaciones sociales y sus productos están íntimamente interconectados a través de una relación funcional.
De esta integración surge una verdad que se vuelve un axioma. Dadas las mismas situaciones, los hombres hacen las mismas interpretaciones y problemas semejantes, soluciones análogas. Este planteamiento de la poligénesis cultural genera a su vez un postulado esencial de la sociología. La analogía de las condiciones de la vida produce similitud de las ideas y las costumbres. Leyes sociológicas. Michelet expresa la casualidad como todo influye en todo. El concepto de ley en sociología tiene como base regular las causales que establecen en las relaciones sociales. Weber explica que las leyes son hechos típicos que ya se esperaban que transcurrieran, siendo comprensibles ciertas acciones sociales. En las ciencias sociales, ley científica debe expresar exactamente lo que significa en cualquier otra ciencia. Es así que Cuvier nos dice: 1. Que las leyes sociales solo se aplican a un dominio restringido, es decir, a campos de aplicación. 2. La complejidad de los hechos sociales introduce un margen demasiado grande de incertidumbre entre las causas y los efectos, o como dice Lomberg, no conocemos en qué condiciones específicas las leyes son verdaderas y en qué grado son verificables. 3. Los hechos sociales deben ser estudiados en forma objetiva, rechazando el análisis de los llamados estados de conciencia que obedecen a los aspectos subjetivos de la vida en el campo de la psicología. Suele definir a la ley como la expresión de los aspectos y conexiones más generales, más sustanciales de la realidad material. Lenin define la ley como el reflejo de lo esencial en el movimiento del universo. La sociología como ciencia de contenido concreto tiene sus propias leyes para explicar los hechos sociales. Según Cuvier, las leyes pueden asumir 3 formas especiales: leyes de estructura, leyes de evolución, leyes de relación general. Leyes de estructura establecen relaciones orgánicas entre los diversos elementos de un mismo tipo. Orgaz señala que estas correlaciones orgánicas o uniformidades empíricas son elementos que determinan el comportamiento habitualmente uniforme del ser humano en la sociedad. Leyes de evolución son leyes denominadas de filiación de tipos. Es posible afirmar ciertas secuencias de desarrollo social, por ejemplo, de la industria económica a la industria fabril, y en el orden jurídico el paso de la costumbre religiosa a la costumbre específicamente jurídica y de ahí al derecho escrito. Leyes de relación general. A través de las leyes estadísticas podemos aprender la especificidad de lo social. Las leyes estadísticas en sociología, ella parte directamente de hechos de conjunto que no pueden ser tales sino por esa vía. Las leyes sociológicas son leyes dinámicas, se aplican a la evolución de un conjunto complejo, porque la vida social y las instituciones sociales atraviesan etapas. Simians y Cuvier expresan que toda institución debe nacer, transformarse y desaparecer para ser reemplazadas por otra. El sociólogo Raúl Orgaz propone las siguientes conclusiones. 1. El antecedente del estudio causal en sociología es la clasificación de las formas de vida social. 2. El punto de partida de dicho estudio se halla en la comprobación de hechos materiales de carácter social, cuya introducción espiritual incumbe al sociólogo. 3. Para ello cabe adoptar el principio de la relación funcional, que permite generalizaciones aproximativas. 4. El sentido de la invariabilidad de las leyes sociales, proclamado por el positivismo comteano, es reemplazado por un sentido relativista que incorpora el concepto de probabilidad o tendencia. Método histórico comparativo. Aunque las experimentaciones no son factibles, Romney y Mayer nos dicen que este se vale de los experimentos que tienen lugar en el laboratorio del mundo. El sociólogo utiliza frecuentemente el método histórico comparativo, conocido en la lógica como el método de las variaciones relacionadas. Según Kaufman, el fin de las ciencias sociales consiste en la adquisición de un saber histórico. La historia es indispensable para la sociología, porque todo acontecimiento social es un hecho histórico y a la inversa. Freyer dice que la sociología es ciencia de la realidad apoyada en la historia. Nos dice que la historia presenta una gran superioridad sobre la monografía de lo contemporáneo. Langlois y Cienobos nos dicen que la historia nos enseña la relatividad de las cosas, ideas y la transformación incesante de las formas del arte,
de las instituciones. Durkheim nos dice que para comprender qué es una institución debemos saber de qué está hecha, como de elementos diversos, se podría decir por elementos recíprocos, los unos contra los otros. La comparación, según Mark Bloch, practicar el método comparativo en el marco de las ciencias humanas consiste en buscar similitudes y diferencias que ofrecen dos seres de naturaleza analógica, tomada de los medios sociales distintos. Dumasnil afirma que el espíritu comparativo debe intervenir desde el comienzo y a partir de la colección y apreciación de las fuentes, desde la lectura y la clasificación de los documentos. Cuvier argumenta que la comparación es el único medio que permite al sociólogo analizar el aporte concreto. Durkheim nos enseña que la comparación es una experimentación comparando las diferentes formas en la vida social y las transformaciones. Mark Bloch nos dice que se debe comprender el presente por el pasado antes de determinar leyes y construir modelos o tipos. Según Cuvier, la comparación podrá establecer 1. En el interior de una misma sociedad, 2. Entre varias sociedades del mismo tipo, 3. Sociedades diferentes. La comparación metódica en el derecho. La línea metódica no se basa en el estudio de una situación singular o momentánea, sino en seguir el desarrollo en la evolución. El derecho como fenómeno social es proceso y por tanto fenómeno histórico. Pero hay hechos en los que la sociología no tiene prioridad, como por ejemplo los fenómenos colectivos frente a los fenómenos institucionales. Otro ángulo del análisis, la historia del derecho, se detiene en el legislador jurídico y la sociología del derecho profundiza hasta llegar al legislador sociológico. Carnelute dice que la comparación es la distinción entre el género y la especie. También nos dice que en la comparación entre los objetos hay cualidades idénticas o comunes. Frecuentemente se da el caso de un fenómeno jurídico, ejemplo institución, y otro fenómeno no jurídico, ejemplo geografía. A esto se llama la ligación lógica causal. Tal es el método comparativo de Montesquieu. Muchas gracias por su atención.